Carlos Méndez, un mecánico respetado en San Juan, llega a casa y encuentra a su esposa con otro hombre. «Se acabó, quiero el divorcio», declara ella. En lugar de rogar, Carlos sonríe. «Como quieras». 3 meses después, Luisa lo busca en una cabaña en las montañas de Caguas y lo ve compartiendo mesa con otra mujer. El secreto que él guardaba cambia todo. ¿Quién es esa misteriosa figura y por qué Luisa ahora suplica que regrese? El sol ardía sobre San Juan, Puerto Rico, cuando Carlos Méndez estacionó su camioneta polvorienta frente a su casa en el barrio de Santurce. El motor aún zumbaba, como si supiera que su dueño, un mecánico de 45 años, con manos curtidas por décadas de arreglar motores, no estaba listo para apagarlo. Había pasado el día en su taller, resolviendo el enésimo problema de un carburador terco, y solo quería una cerveza fría y el murmullo del televisor. Pero al abrir la puerta, el aire se sintió denso, cargado de algo más que el calor tropical. Luisa, su esposa de 20 años, estaba en la sala, de pie junto a un hombre que Carlos reconoció al instante, Raúl Vargas, un empresario que alardeaba de su yate en el puerto. Los ojos de Luisa no mostraban culpa, sino desafío. En sus manos sostenía un sobre manila, grueso como una sentencia. «Carlos, se acabó», dijo con voz firme como si hubiera ensayado cada palabra. «Quiero el divorcio. He estado con Raúl. Él me ofrece lo que tú nunca pudiste». Carlos dejó las llaves en la mesa de la entrada, el sonido metálico cortando el silencio. No gritó, no preguntó por qué. En cambio, asintió lentamente. «¿Eso es todo? Bien, Luisa, haz lo que quieras». Su calma la desarmó. Ella esperaba una pelea, tal vez súplicas, pero él solo tomó su caja de herramientas y la vieja cafetera que compró en un mercado de segunda mano años atrás. «¿No vas a decir nada?», insistió Luisa, su voz ahora con un filo de incredulidad. «Ya lo dije», respondió Carlos, dirigiéndose a la puerta. «Buena suerte con tu nueva vida». Esa noche, en la cabina de su camioneta, Carlos no llamó a sus hijos, Miguel y Sofía, ni a sus amigos del taller. En cambio, condujo hacia las montañas de Caguas, donde había visto un letrero de «Se vende» frente a una cabaña destartalada junto a un arroyo. No era un impulso. Llevaba meses pensando en un lugar así, un refugio donde el ruido de la ciudad no lo alcanzara. Al amanecer, contactó a la agente inmobiliaria, Carmen Ortiz, y ofreció pagar en efectivo. La cabaña, con su tejado parchado y paredes que crujían, no era gran cosa, pero para Carlos era un lienzo en blanco. «No entiendo», dijo Carmen mientras firmaban los papeles. «¿Por qué dejar tu casa en Santurce por esto? ¿Todo bien con Luisa?» Carlos firmó la última hoja sin levantar la vista. A veces un hombre necesita empezar de cero. Esto es lo mío. 2 días después se instaló. La cabaña olía a madera vieja y humedad, pero el arroyo al lado cantaba una melodía que lo tranquilizaba. Mientras descargaba su camioneta, herramientas, una bolsa de ropa, una caña de pescar, una camioneta aún más vieja que la suya apareció por el camino de grava. Una mujer alta y delgada, con botas de trabajo y una coleta práctica, bajó del vehículo. «¿Tú eres el nuevo?», preguntó extendiendo una mano fuerte. «Elena Rivera, tu vecina. Vivo a 1 kilómetro río arriba». «Carlos Méndez», respondió él, estrechando su mano. «Encantado». Elena no perdió tiempo en cortesías vacías. «Esa cabaña necesita trabajo. Si quieres, traigo mis herramientas mañana. 2 manos son mejor que una». Carlos sonrió por primera vez en días. «No diré que no». Esa noche, mientras el arroyo murmuraba, Carlos revisó el sobre que Luisa le había dado. Los documentos detallaban la división de bienes. La casa en Santurce se vendería, el dinero se repartiría, su taller quedaría intacto, pero había algo que Luisa no sabía. Durante años, Carlos había guardado un fondo secreto, pequeñas sumas de trabajos en efectivo que nunca reportó. No era una fortuna,
pero sí suficiente para comprar la cabaña y empezar de nuevo. Su mentor, un viejo mecánico llamado Don Pepe, le había enseñado: siempre ten un as bajo la manga, por si la vida te juega sucio. Al día siguiente, Elena llegó con un termo de café y una caja de herramientas. Juntos, comenzaron a reparar el porche, arrancando tablas podridas y clavando nuevas. Trabajaban en silencio, pero era un silencio cómodo, como si se conocieran de años. Elena manejaba el martillo con la precisión de quien había pasado años manteniendo aviones en la marina. ¿Exmilitar?, preguntó Carlos, observando su técnica. 25 años en la marina, dijo ella sin alardear. Arreglaba aviones. Una casa no es tan diferente. Para el mediodía, el porche ya tomaba forma. Mientras compartían el café de Elena, ella comentó: no muchos hombres se mudan a un lugar como este sin un plan. ¿Qué te trajo aquí? Una puerta que se cerró, dijo Carlos, y otra que se abrió. Esa tarde, mientras martillaban las últimas tablas, el teléfono de Carlos vibró. Era Miguel, su hijo de 25 años. Papá, ¿qué pasa? Mamá dice que te volviste loco, que compraste una choza en el monte. Carlos rió. No estoy loco, hijo. Solo estoy viviendo. Colgó y miró el arroyo, que brillaba bajo el sol de la tarde. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que controlaba su destino, pero en San Juan, Luisa no estaba tan tranquila. Los rumores corrían. Carlos no estaba destrozado como ella esperaba. Había comprado una cabaña, estaba reconstruyendo su vida. Furiosa, contrató a un detective privado para averiguar qué escondía su exesposo. No sabía que el verdadero secreto de Carlos no era la cabaña, sino lo que planeaba construir con ella. El sol apenas despuntaba en las montañas de Caguas cuando Carlos Méndez y Elena Rivera comenzaron a trabajar en la cabaña. Habían pasado 2 semanas desde que Carlos se instaló, y el lugar ya mostraba signos de vida. El porche estaba sólido, las ventanas selladas contra las lluvias de octubre. Pero hoy el objetivo era ambicioso: convertir un cobertizo destartalado detrás de la cabaña en una pequeña sala de trabajo para reparaciones de motores. Carlos no lo admitía, pero la idea había surgido de una conversación con Elena, quien mencionó que los vecinos de la zona necesitaban un mecánico local. Si montas un taller aquí, te lloverán clientes, dijo Elena mientras cargaban madera nueva al cobertizo. La gasolinera más cercana está a media hora, y no todos confían en los talleres de San Juan. Carlos ajustó una viga con un nivel. No busco hacerme rico, solo quiero mantenerme ocupado. Elena rió, pasando un destornillador. Claro, pero un poco de dinero extra nunca duele. Trabajaban con ritmo, cada uno anticipando los movimientos del otro. Elena, con su experiencia militar, organizaba las herramientas como si fueran equipo de combate, mientras Carlos medía y cortaba con la precisión de un cirujano. Para el mediodía, el cobertizo tenía un tejado nuevo y una mesa de trabajo improvisada. Mientras descansaban con agua fría, un jeep polvoriento llegó por el camino de grava. Era Javier, un agricultor local que había oído rumores sobre el nuevo vecino. ¿Tú eres el mecánico?, preguntó Javier señalando su jeep. El motor hace un ruido raro. Si lo arreglas, te pago en efectivo. Carlos revisó el vehículo en minutos, diagnosticando una correa floja. Vuelve mañana, estará listo, dijo. Javier asintió, agradecido, y dejó una caja de mangos como adelanto. Esa noche, mientras asaban pescado fresco del arroyo, Elena miró a Carlos con curiosidad. No te ofendas, pero no pareces el tipo que se conforma con arreglar jeeps en el monte. ¿Qué te mantiene aquí? Carlos removió las brasas. Libertad. En San Juan, todo el mundo esperaba que fuera alguien que no soy. Aquí, decido quién quiero ser. El teléfono de Carlos vibró, interrumpiendo la charla. Era Sofía, su hija de 22 años, con voz temblorosa. Papá, mamá está furiosa. Dice que contrataste a una mujer para trabajar contigo, que estás tirando tu vida por la borda. Carlos suspiró.
Luisa puede decir lo que quiera. Esto no es su asunto. Pero papá, ella contrató a alguien para seguirte. Un tipo estuvo preguntando por ti en el taller de Santurce. Giro inesperado. Carlos colgó, pensativo. No le sorprendía que Luisa estuviera vigilándolo. Siempre había necesitado controlarlo todo. Pero lo que ella no sabía era que él ya lo había previsto. Don Pepe, su mentor, no solo le enseñó a guardar dinero, sino a cubrir sus huellas. Antes de mudarse, Carlos transfirió sus ahorros a una cuenta nueva, fuera del alcance de los documentos de divorcio. Si Luisa quería jugar, él estaba un paso adelante. Al día siguiente, mientras Carlos ajustaba el jeep de Javier, un sedán oscuro se detuvo a lo lejos, en el borde del camino. Elena lo notó primero. Ese tipo lleva 1 hora ahí, fingiendo leer un mapa, dijo, señalando con disimulo. Parece que tu ex no pierde el tiempo. Carlos limpió el aceite de sus manos. Que mire todo lo que quiera. No encontrará nada que pueda usar. Esa tarde Javier regresó por su jeep, encantado con el trabajo. Oye, Carlos, el dueño de la ferretería necesita que revisen su camioneta. ¿Te interesa? Antes de que Carlos respondiera, Elena intervino. Dile que pase mañana. Estamos montando un taller en serio. Carlos la miró, sorprendido por su iniciativa, pero asintió. La idea de un taller propio, pequeño pero suyo, cobraba forma. En San Juan, Luisa estaba inquieta. El detective que contrató, un hombre de voz áspera llamado Díaz, le entregó un informe preliminar. Méndez compró una cabaña en Caguas y está trabajando con una mujer, Elena Rivera, exmilitar. No hay nada sospechoso, pero él está tranquilo, demasiado tranquilo. Luisa arrugó el informe. Eso no es todo. Carlos siempre tiene un plan. Encuentra algo que pueda usar en la corte. Díaz asintió, pero no mencionó lo que había descubierto. Carlos había reparado el yate de Raúl meses atrás, antes de que Luisa confesara su aventura. El trabajo no estaba pagado, y Raúl, con sus negocios tambaleándose, había ignorado la factura. Lo que Luisa no sabía era que Carlos había presentado una demanda contra Raúl por impago, una jugada que podía costarle al empresario su reputación y su yate. Mientras tanto, en la cabaña, Carlos y Elena terminaron el día con una cerveza, sentados junto al arroyo. El taller estaba casi listo, y los rumores sobre el mecánico del monte ya atraían a más vecinos. Pero Elena notó la tensión en los hombros de Carlos. ¿Qué pasa? No me digas que es por ese detective. No es él, dijo Carlos. Es lo que viene después. Luisa no va a parar hasta que crea que ganó. Elena dejó su botella en el suelo. Entonces, asegúrate de que no gane. No dejes que te arrastre de vuelta a su juego. Carlos asintió, mirando el agua correr. Sabía que Luisa esperaba verlo roto, pero cada clavo que ponía en la cabaña, cada motor que arreglaba, era una declaración. No iba a ceder. Y con Elena a su lado, no estaba solo en esta pelea. El amanecer en Caguas pintaba el cielo de tonos anaranjados, mientras Carlos Méndez y Elena Rivera cargaban una camioneta con piezas de repuesto para el nuevo taller. Habían pasado 3 semanas desde que el detective de Luisa comenzó a merodear, y el taller ya era un éxito local. Vecinos de todo el valle traían motos, generadores y hasta cortadoras de césped. Carlos trabajaba con la precisión de siempre, mientras Elena gestionaba los pedidos y organizaba un sistema para agilizar las reparaciones. Juntos, habían transformado el cobertizo en un negocio que zumbaba como un motor bien afinado. Esa mañana, mientras Carlos ajustaba la carburadora de una vieja Yamaha, Elena revisaba un cuaderno con cuentas. Ya tenemos 10 clientes fijos, dijo, marcando una página. Si seguimos así, necesitaremos contratar a alguien más. Carlos levantó la vista, limpiándose el sudor con un trapo. No corras tanto. Esto es solo el comienzo. Pero el comienzo ya atraía atención. Un camión de reparto llegó con un cargamento de herramientas nuevas,
cortesía de un distribuidor en Ponce que había oído del mecánico del monte. Mientras descargaban las cajas, un Lexus plateado apareció por el camino de grava. Carlos lo reconoció al instante. Era Luisa. Su llegada no era sorpresa, pero el nudo en su estómago le recordó que ella no venía a rendirse. Luisa bajó del auto sosteniendo una carpeta. Sus pasos eran firmes, pero sus manos temblaban ligeramente al acercarse al taller. «Carlos, necesitamos hablar», dijo, ignorando a Elena, que observaba desde la puerta del cobertizo. «Habla entonces», respondió Carlos, sin soltar la llave inglesa. Luisa respiró hondo. «Raúl me dejó. Sus negocios están en quiebra. Creo que cometimos un error. Podemos salvar lo nuestro, ir a terapia, empezar de nuevo». Carlos dejó la herramienta sobre la mesa, su mirada fría. «Tú tomaste tu decisión hace meses. No hay vuelta atrás». Luisa abrió la carpeta, sacando documentos. «No seas terco. Mira, he revisado los papeles del divorcio. Podemos renegociar la casa, el taller, aún es nuestro». Carlos rió, un sonido seco que hizo que Luisa retrocediera. «No sabes nada, ¿verdad? Presenté una demanda contra Raúl por la factura impaga de su yate. Sus problemas financieros no son casualidad. Deberías leer mejor tus propios documentos». Luisa palideció. «¿Tú? ¿Qué? ¿Cómo te atreviste?» «Me atreví porque me debía dinero», dijo Carlos, «y porque no juego a perder». Elena se acercó cruzando los brazos. «Si terminaron, tengo trabajo que hacer». Su tono era educado pero firme, un recordatorio de que no toleraba interrupciones. Luisa la fulminó con la mirada. «Esto no es asunto tuyo. ¿Quién eres tú para meterte?» «Elena Rivera», respondió ella sin inmutarse. «Y este taller es tan mío como de Carlos. Si tienes un problema, resuélvelo en la corte». Luisa se quedó sin palabras, mirando entre Carlos y Elena. Finalmente, dio media vuelta y regresó a su auto, dejando la carpeta en el suelo. Mientras el Lexus desaparecía por el camino, Elena recogió los documentos y los revisó. «Quiere pelear por la casa de Santurce», dijo, «y está preguntando por tus ahorros». Carlos asintió. «No encontrará nada. Don Pepe me enseñó a ser cuidadoso. Esa cuenta está a mi nombre, fuera de su alcance». Esa noche, mientras compartían una sopa de pescado que Elena había preparado, Miguel llegó sin avisar. Su rostro mostraba preocupación. «Papá, mamá está en mi apartamento diciendo que vas a dejarla en la calle. ¿Qué está pasando?» Carlos sirvió un plato para su hijo. «Tu madre cree que puede cambiar las reglas ahora que su plan con Raúl se derrumbó. Pero no voy a ceder». Miguel frunció el ceño. «Ella dice que estás con alguien más. ¿Es por Elena?» Carlos miró a Elena, que pelaba una fruta con un cuchillo pequeño. «Elena es mi socia, mi amiga. Lo que pasa entre nosotros no es asunto de nadie más». Miguel suspiró. «Solo quiero que estés bien, papá. Pero mamá está convencida de que estás haciendo esto para castigarla». «No se trata de castigo», dijo Carlos. «Se trata de vivir mi vida». Al día siguiente, el taller recibió una visita inesperada, un abogado de San Juan, enviado por Luisa. Traía una citación para una audiencia sobre la división de bienes. «Mi cliente cree que usted oculta activos, señor Méndez», dijo el abogado, ajustándose las gafas. «Le recomiendo que coopere». Carlos tomó el documento sin inmutarse. «Dígale a su cliente que nos veremos en la corte». Después de que el abogado se fue, Elena lo miró con una mezcla de admiración y cautela. «Estás jugando un juego peligroso. Luisa no se rendirá fácil». «No es un juego», dijo Carlos, «es mi vida, y no dejaré que nadie me la quite otra vez». Esa tarde, mientras trabajaban en un tractor averiado, un cliente nuevo llegó con una noticia. Raúl había perdido su yate en una subasta para pagar deudas, incluida la factura de Carlos. La demanda había sido un golpe maestro, ejecutado en silencio mientras Luisa planeaba su próximo movimiento. Pero Carlos sabía que la batalla no había terminado. Luisa buscaría otra forma de atacarlo
y él necesitaba estar listo. Mientras el sol se ponía, Carlos y Elena terminaron el día revisando el tractor. El taller estaba lleno de vida, con herramientas alineadas y el zumbido de los clientes que confiaban en ellos. Pero en el fondo, Carlos sentía que la tormenta se acercaba. Luisa no aceptaría la derrota, y él necesitaba un plan para proteger lo que había construido. El taller en las montañas de Caguas vibraba con actividad. Carlos Méndez y Elena Rivera trabajaban codo a codo, reparando una motocicleta para un cliente que había viajado desde Ponce. Era un sábado ajetreado. El negocio había crecido tanto que ahora recibían encargos de toda la isla. Habían contratado a un joven local, Diego, para ayudar con tareas menores, y el cobertizo, ahora reforzado con paredes nuevas y un suelo de cemento, se había convertido en el corazón del valle. Pero mientras Carlos ajustaba una válvula, su mente estaba en la audiencia judicial que se acercaba. Luisa no había cejado en su intento de reclamar más de lo acordado en el divorcio. Esa mañana, mientras Diego organizaba un envío de repuestos, Elena revisó una carta del abogado de Carlos. «Quieren revisar tus finanzas otra vez», dijo, frunciendo el ceño. «Luisa insiste en que ocultas dinero». Carlos apretó una tuerca con más fuerza de la necesaria. «Que busquen. No encontrarán nada que no haya declarado». Elena dejó la carta sobre la mesa de trabajo. «Eres bueno guardando secretos, pero ella no va a parar. ¿Estás listo para lo que venga?» «Lo estoy», dijo Carlos, aunque una sombra de duda cruzó su mente. Había protegido sus ahorros, pero Luisa era astuta. Si encontraba una grieta, la explotaría sin dudar. El día transcurrió con un flujo constante de clientes. Un agricultor trajo un generador averiado. Una maestra necesitaba reparar su scooter. Cada trabajo reforzaba la reputación del taller, pero también atraía más atención. Por la tarde, Sofía, la hija de Carlos, llegó en su pequeño Toyota, con una expresión de preocupación. «Papá, mamá está diciendo a todos en San Juan que estás lavando dinero en ese taller. La gente empieza a hablar». Carlos dejó caer una llave inglesa, el sonido resonando en el taller. «¿Lavando dinero? Eso es nuevo. ¿Qué más inventó?» Sofía dudó. «Dice que Elena es parte de un plan para esconder tus bienes. Papá, no quiero tomar partido, pero ¿es cierto que tienes una cuenta secreta?» Carlos miró a su hija con calma. «Hija, todo lo que he hecho es legal. Tu madre está buscando excusas para no soltar el pasado». Sofía asintió, pero su inquietud era evidente. «Solo quiero que estés bien. Prométeme que no te meterás en problemas». «Te lo prometo», dijo Carlos, aunque sabía que la promesa dependía de cuánto más presionara a Luisa. Esa noche, mientras Carlos y Elena cerraban el taller, un hombre desconocido apareció en una camioneta negra. Se presentó como Marcos, un antiguo cliente de Raúl. «Oí que le ganaste en la demanda por el yate», dijo, bajando la voz. «Raúl está desesperado. Me ofreció dinero para sabotear tu taller. Quiere que Luisa tenga algo contra ti en la corte». Carlos cruzó los brazos, evaluando al hombre. «¿Por qué me lo cuentas?» «Porque Raúl no paga sus deudas», dijo Marcos. «Y tú me arreglaste un motor el año pasado sin cobrarme de más. Quiero devolverte el favor». Elena, que escuchaba desde la puerta, intervino. «Si Raúl intenta algo, necesitamos pruebas. ¿Puedes ayudarnos?» Marcos asintió. «Puedo grabarlo, pero tendrán que actuar rápido. Raúl no es de los que esperan». Esa noche, Carlos y Elena planearon su próximo movimiento. Con la ayuda de Marcos, grabaron una conversación donde Raúl admitía su plan para incriminar a Carlos con un incendio provocado en el taller. La grabación, junto con la demanda previa por el yate, era una bomba de tiempo. Carlos contactó a su abogado, quien presentó la evidencia a la corte, solicitando una orden de restricción contra Raúl y Luisa por conspiración. Días después, en la audiencia judicial en San Juan, Carlos se sentó frente a Luisa y su abogado. La sala estaba tensa,
con el juez revisando los documentos. Luisa mantenía la cabeza alta, confiada en que sus acusaciones de fraude debilitarían a Carlos. Pero cuando el abogado de Carlos presentó la grabación de Raúl, el rostro de Luisa se descompuso. El juez, visiblemente molesto, cuestionó a Luisa sobre su relación con Raúl y su intento de manipular el caso. No sabía nada de eso, balbuceó Luisa, pero su voz carecía de convicción. El juez dictaminó a favor de Carlos, confirmando la división original de bienes y desestimando las acusaciones de Luisa. Además, ordenó una investigación sobre Raúl por intento de sabotaje. Cuando la audiencia terminó, Luisa salió de la sala sin mirar a Carlos. Él, por su parte, sintió un alivio que no había esperado. No era solo la victoria legal, era la certeza de que había protegido lo que había construido. De vuelta en Caguas, Elena y Carlos celebraron con una cena sencilla: arroz con habichuelas y plátanos fritos. Diego, que se había quedado hasta tarde ayudando, levantó un vaso de jugo. Por el taller y por no dejar que te pisoteen. Carlos sonrió. Por las segundas oportunidades. Pero la paz duró poco. Al día siguiente Miguel llamó desde San Juan. Papá, mamá está destrozada. Perdió la casa en la división y Raúl la dejó sin nada. Dice que no tiene a dónde ir. Carlos miró el arroyo desde la ventana del taller. Una parte de él quería ignorar a Luisa, pero otra recordaba los 20 años que habían compartido. Dile que puede quedarse en el apartamento de Santurce hasta que encuentre algo, pero no volveré con ella. Elena, que escuchaba en silencio, asintió. Es lo correcto, pero mantén la guardia alta. Ella no ha terminado. Carlos sabía que tenía razón. Luisa había perdido esta batalla, pero su orgullo no la dejaría rendirse. Mientras el taller crecía y su vida con Elena se fortalecía, Carlos se preparaba para lo que vendría, decidido a no dejar que el pasado lo arrastrara. El taller de Carlos Méndez en Caguas se había convertido en un faro para la comunidad. Un año después de su llegada, las mañanas comenzaban con el rugido de motores y el bullicio de clientes que traían desde bicicletas hasta camiones agrícolas. Carlos y Elena Rivera, ahora socios inseparables, habían ampliado el negocio, añadiendo un programa para enseñar mecánica a jóvenes del valle. Diego, su primer ayudante, lideraba las clases, mientras Carlos y Elena se enfocaban en reparaciones complejas. Pero la tranquilidad que habían construido estaba a punto de ser probada. Una tarde, mientras Carlos revisaba el motor de un tractor, su hija Sofía llegó con una noticia inesperada. Papá, mamá se mudó con una amiga en Bayamón. Está trabajando en una oficina ahora, pero me pidió que te diera esto. Le entregó una carta sellada, escrita a mano. Carlos la guardó en el bolsillo sin abrirla. Si quiere decir algo, que lo haga en persona, respondió volviendo al tractor. Elena, que soldaba una pieza cerca, lo observó. No la ignores. Podría ser importante. Esa noche, bajo la luz de una lámpara en el taller, Carlos abrió la carta. Luisa había escrito una disculpa. Admitía su error al priorizar a Raúl, reconocía el daño que causó y prometía no interferir más. Solo quiero que seas feliz, decía, pero la última línea lo hizo detenerse. Si alguna vez necesitas algo, estaré en Bayamón. Carlos dobló la carta y la dejó en un cajón. No sentía rencor, pero tampoco confianza. Días después, Miguel llegó con su hijo pequeño, Lucas, quien corría por el taller persiguiendo una pelota. Papá, estoy pensando en separarme, confesó Miguel mientras ayudaba a cargar repuestos. Mi matrimonio no funciona. Vi lo que hiciste aquí, cómo empezaste de nuevo. ¿Cómo supiste que era el momento de dejarlo todo? Carlos dejó una caja en el suelo y miró a su hijo. No se trata de dejarlo todo, sino de elegir lo que te da paz. Tu madre me obligó a decidir, y elegí vivir por mí mismo. Tú también puedes. Miguel asintió pensativo. Mamá me dijo que te escribió. ¿Vas a responderle? No hay nada que decir, dijo Carlos.
Ella siguió su camino, yo el mío. Giro inesperado. Una semana después, un cliente habitual, don Héctor, llegó con una propuesta. Había oído que Carlos y Elena planeaban expandir el taller. Mi primo en Arecibo tiene un terreno perfecto para un segundo local, dijo, y quiere invertir. Pero hay un problema. Raúl está en Arecibo, intentando reconstruir su negocio. Podría causar problemas si se enterara de que eres tú. Carlos intercambió una mirada con Elena. Que lo intente, dijo ella, confiada. No puede tocarnos ahora. Con la ayuda de don Héctor, Carlos y Elena visitaron el terreno en Arecibo. Era amplio, con acceso a la carretera principal, ideal para atraer clientes de la costa norte. Firmaron un acuerdo preliminar, pero Carlos insistió en una cláusula. Cualquier interferencia de terceros, como Raúl, anularía el trato. No iba a arriesgar lo que habían construido. Mientras tanto, en Bayamón, Luisa empezó a reconstruir su vida. Su nuevo trabajo en una oficina de seguros le daba estabilidad, y sus visitas a Sofía y Miguel se volvieron más frecuentes. Una tarde, llamó a Carlos, algo que no hacía desde la audiencia judicial. No quiero pelear, dijo, su voz más suave de lo habitual. Solo quería decirte que estoy orgullosa de lo que has hecho en Caguas, y lo siento por todo. Carlos escuchó en silencio. Gracias, Luisa. Espero que encuentres lo que buscas. Colgó, sintiendo un peso levantarse. No era perdón, sino cierre. Esa noche compartió la llamada con Elena mientras pescaban en el arroyo. Hiciste lo correcto al escucharla, dijo Elena lanzando su caña. Pero ahora, ¿qué sigue para nosotros? Carlos sonrió. Arecibo, un taller más grande, y tal vez enseñar a Lucas a cambiar un neumático. El nuevo taller en Arecibo abrió 3 meses después. Diego se mudó allí para gestionarlo, mientras Carlos y Elena supervisaban ambos locales. Los jóvenes del programa de mecánica comenzaron a encontrar empleos en talleres de toda la isla, llevando consigo las lecciones de autosuficiencia que Carlos y Elena les habían inculcado. Una mañana, mientras Carlos entrenaba a una nueva aprendiz, recibió una carta inesperada de don Pepe, su mentor, quien había fallecido semanas atrás. Carlos, decía la carta, siempre supe que eras más que un mecánico. Construiste algo más grande que un taller, una vida que vale la pena. Guárdala. Junto a la carta, don Pepe había dejado una pequeña herencia, suficiente para financiar becas para los estudiantes del programa. Esa noche, Carlos y Elena celebraron en el taller de Caguas con los aprendices, compartiendo comida y risas. Miguel llegó con Lucas, quien mostró un dibujo de un tractor que quería construir como el abuelo. Sofía, ahora más cercana a su padre, trajo fotos de su nuevo proyecto de arte, inspirado en el arroyo que corría junto a la cabaña. Mientras el grupo brindaba, Carlos miró a Elena. Esto es lo que importa, dijo, levantando un vaso. No lo que dejas atrás, sino lo que construyes. Elena asintió, su mano rozando la de él. Y lo que defiendes. Luisa, desde Bayamón, nunca volvió a interferir. Encontró su lugar, uno más humilde pero suyo. Carlos, por su parte, no buscó vengarse. Su triunfo fue vivir bien, rodeado de gente que valoraba su fuerza y su visión. El taller, la cabaña, el arroyo, todo era un testimonio de que el verdadero éxito no es castigar a quien te hiere, sino construir un futuro que te pertenezca.